Un saludo muy especial a Casa Sobre la Roca. Quiero invitarle para que disponga su corazón para exaltar a nuestro Dios. Señor, no hay nadie como tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres nuestra vida, Jesús. Sí, Señor, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable.
gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches a toda la iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja y nuevamente a todos las personas que nos están viendo en cualquier lugar del mundo en estos momentos a través de estos medios de comunicación tan maravillosos. En el día de hoy pues yo quiero también traer a colación un tema muy especial. Hemos venido haciendo un análisis profundo de toda la situación que ha pasado con el hombre y que el virus más grande que tiene el hombre y ha afectado al ser humano fue el pecado, y es el pecado. Realmente el aguijón de la muerte es el pecado, dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 15. Y recordábamos que el problema del pecado es la desobediencia. Y la desobediencia, la raíz de la desobediencia es la incredulidad. Y la incredulidad realmente ha sido uno de los desastres más grandes para todo el género humano. Recordando que el género humano está dividido prácticamente en dos grupos. Los que son criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios y aquellas personas que son catalogadas por las Sagradas Escrituras como hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han recibido y han creído en su Hijo Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Por lo tanto, si el problema número uno, que ha sido la desobediencia del hombre, y recordábamos en la semana pasada que tuvimos la oportunidad de hablar, recordábamos claramente de que el hombre a través de toda la humanidad, desde Adán y Eva y desde su caída, a partir de su caída vino el desastre también y el desajuste completamente para toda la humanidad. Quiero entonces hacer énfasis en un tema muy importante en los tiempos de hoy, es tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no estamos agradando a Dios, las crisis son bastante grandes y bastante fuertes. Por eso en el día de hoy yo quiero tocar un tema pues más bien de una manera rápida, sin hacer una extensión muy fuerte sobre el tema, pero vamos a mirar un texto bíblico que está consagrado en Mateo 14, versículos del 22 al 36. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él, es decir, Jesús, despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta noche y gracias por permitirnos, Señor Dios Todopoderoso, poder llevar tu mensaje por medio, Señor Dios Todopoderoso, de este medio tan importante que tú nos has permitido utilizar. Quiero orar nuevamente, Papito Dios, para pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte, Señor Dios mío, que necesitamos ser iluminados con los ojos del entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para poder entender y comprender tu palabra. Oro para que en estos momentos toda la humanidad pueda tener fe, creer en ti, en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Oro, Señor Dios mío, para que la humanidad entera vuelva su rostro a ti. Oro también por nuestra ciudad Tunja. Oramos, Señor, por todo el departamento de Boyacá, oramos por Colombia
y oramos por el mundo entero que en esta pandemia está sufriendo, y hay muchas familias sufriendo. Y clamo delante de tu presencia por tu intervención divina, porque ¿a quién? ¿A quién iremos? Decían los apóstoles, si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y la tierra. Te entrego, Señor, esta noche por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Estaba estudiando el libro del Reto de Dios del pastor Darío. Y hay una parte interesantísima que me llamó la atención en el capítulo 22 cuando él habla de un cristianismo contemporáneo. Y en el libro del Reto de Dios del pastor Darío dice, el cristianismo está ante una de las crisis más peligrosas de su historia, porque está surgiendo una imagen del mundo completamente nueva, una imagen del mundo sin ninguna relación con la revelación cristiana. La religión que creó y sustentó en el pasado civilizaciones y culturas enteras, corre hoy el peligro de convertirse en un asunto absolutamente privado, pues la mayoría de los hombres que trabajan científica, económica y políticamente en la estructuración del mundo nuevo, no piensa ni siquiera en buscar luz y fuerza en la revelación cristiana. Ante este estado de cosas, temen muchos buenos cristianos. Los teólogos de oficio no se atreven a plantearse nuevas preguntas sobre la fe o a pensarlo simplemente en una nueva luz. Hace poco estaba escuchando una entrevista y de pronto los periodistas estaban un poco escépticos cuando se hablaba de la fe y cuando llegaban y planteaban, bueno, ¿y cómo Dios va a salvar esto y cómo Dios va a ayudar en esta situación? Quiero recordar algo puntual. Dios es el creador porque nosotros creemos verdaderamente en Dios, en su revelación porque Dios se ha revelado a los hombres, el atributo moral que viene de parte de Dios, que no viene de un hombre natural, sino que viene directamente de Dios. Y en su revelación Dios nos ha enseñado, indudablemente, que Él como creador sustenta la creación. Significa que Él tiene el control sobre todo lo creado. La gran pregunta es, ¿por qué vienen estas pandemias? ¿Por qué vienen estos desastres? Pues estos desastres, estas pandemias vienen de la desobediencia del hombre, de los mandamientos, de los estatutos, de las leyes, de los preceptos de Dios. Esa crisis de desobediencia que ha conducido al pecado, vuelvo a repetir que su dificultad grande se encuentra en la incredulidad. Y al estar escuchando a este periodista estaba un poco escéptico al hablar de pronto de la fe. Dios es el dueño de toda la ciencia. Dios es el dueño de toda la sabiduría. Y Dios es el dueño de todo el conocimiento. Significa que la ciencia y la fe no están separadas, aunque la ciencia quiera explicar las cosas sin el poder de Dios y sin la revelación divina. Aquí viene una dificultad grande para el científico o para la persona que no cree en Dios. Nosotros creemos firmemente en Dios y sabemos de que Dios se mueve de una manera única, soberana, aún inexplicable. Aún cuando nosotros observamos milagros, cuando vienen los milagros y uno llega y dice, oye, pero esto ¿cómo pudo ocurrir? Y que algo muy sobrenatural tuvo que suceder para que existiera un milagro. Sin embargo, Dios tiene el control de todo. Y yo sé que Dios permite que los científicos en el manejo de la ciencia puedan descubrir o encontrar una vacuna frente a esta pandemia que hoy, por un virus tan pequeño, está afectando y está causando una mortandad grandísima. Por eso hay algo muy importante. Estaba yo también leyendo también el libro del pastor Arturo Rojas y hay una frase de Werner von Braun que dice: encuentro tan difícil entender a un científico que no advierte la presencia de una racionalidad superior detrás de la existencia del universo, como lo es comprender a un teólogo que niega los avances de la ciencia. ¿Qué significa? Que la ciencia y la fe no están separadas, que la ciencia y la fe hay una unidad tremenda, y el que dirige toda esta batuta es Dios.
Y Dios va a encontrar y va a utilizar también a científicos, como los está utilizando ahorita en este tiempo y en todos los lugares del mundo, aún en las universidades nuestras, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, y muchos de los científicos nuestros, aún colombianos, están trabajando poderosamente. Y Dios les da sabiduría. Y Dios permite que la ciencia crezca y que van a descubrir la vacuna, la van a descubrir. Pero recuerden nuevamente un punto tremendo, la fe. Y la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que entramos en un plano superior al manejo racional de la ciencia, al manejo del método científico que tiene la ciencia, porque el método que tiene la ciencia no se puede medir con la grandeza de Dios. Dios dice algo tremendo en Isaías, dice: así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos. Los pensamientos de Dios, el dueño de la ciencia, la presciencia, el conocimiento de Dios, realmente rebasa todo con su conocimiento humano. Si yo les hablara del amor de Dios, mi mente no alcanza a entender la magnitud de lo que significa el amor de Dios. Hay tantas cosas que son aún inexplicables. En las Sagradas Escrituras se dice que lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. En el día de hoy, entonces, quiero tocar un tema muy rápido. Tal vez hoy no voy a hacerme un estudio grande y poderoso sobre la fe, pero sí quiero que nos acerquemos a tocar algunos puntos esenciales de la fe. Recuerden ustedes que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú a quién escuchas? ¿Tú con quién te la pasas? Muchas veces cuando uno, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dicen las Sagradas Escrituras. ¿Tú a quién estás escuchando? ¿De quién te estás alimentando permanentemente? ¿Buscas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Estás escuchando completamente a Dios y su palabra? Qué bonito y qué interesante poder acercarse a la humanidad a Dios y creer que no solamente Él es, sino que Él puede, y Él tiene el poder para hacerlo. En los procesos de la fe vamos a tener diferentes etapas, porque aún dice que la fe tiene que ser probada. Y la fe se prueba como el oro es probado en el fuego, que significa a altas temperaturas, a momentos de adversidades. Hace poco hablábamos con mi hijo menor, comentábamos algo muy interesante, que estábamos mirando la película de Pablo. Y realmente en esa época de Nerón fue la persecución contra la iglesia, era impresionante. Ver, por ejemplo, como teas humanas a cristianos prendidos en fuego, en esa desesperación, muriendo físicamente con una muerte terrible, una muerte quemados vivos. Ver cristianos en el circo romano completamente devorados por las fieras. Los azotes, las persecuciones tan terribles que tuvieron que vivir, realmente uno queda admirado frente al valor de hombres como el apóstol Pablo, y no solamente como el apóstol Pablo, como todos los mártires que ha dado la iglesia a través de todos los tiempos. Nosotros actualmente aguantaríamos una persecución, que estamos viviendo una pandemia que está matando muchísima gente. Sin embargo, no ha sido como otras pandemias, pero aunque no sabemos todavía el alcance de esta pandemia, volvemos a recordar que la viruela mató a 400 millones de personas, el sarampión mató a 300 millones de personas, el SIDA ha matado a 25 millones de personas, por presión arterial, la malaria y una cantidad de enfermedades que han afectado, la peste negra, y bueno, tantas pandemias que han ocurrido. Dios prueba la fe del hombre. Y Dios mira hasta qué punto verdaderamente lo seguimos a Él. Y en el día de hoy entonces quiero tocar ese tema de 4 niveles de la fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es creer que Dios existe y que todas las situaciones que enfrentamos en la vida se pueden resolver por Él. Hoy explicaremos que podemos estar viviendo en 4 diferentes estados o niveles de fe. Quiero tocar rápidamente un primer estado, que sería el primer nivel, el primer de fe en una interpretación virtual de ese texto bíblico que acabamos de leer, y podríamos decir este primer en la playa, en tierra firme.
En Mateo 14, 22 al 23 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Pero este nivel de fe en la playa es cuando uno está en tierra firme, no hay problemas, no hay tantas dificultades, el hombre está viviendo en una zona de confort. ¿Cuántos de nosotros no pensábamos ni en Dios? ¿Cuántos de nosotros llevamos una rutina y una cotidianidad normal y mientras tengamos todo satisfecho y todas nuestras necesidades satisfechas y cuando aún no solamente nuestras necesidades, nuestros caprichos, aún los placeres y aún todas las cosas que están sucediendo en el mundo, mientras eso esté satisfecho, pues no hay ningún problema, seguimos viviendo la vida como una rutina normal y diaria, así como en la época de Noé, la gente compraba, vendía, andaba de un lugar para otro. Fíjense ustedes cómo se pararon los aeropuertos, fíjense cómo se pararon los aviones, fíjense que ustedes cómo todos los actos deportivos, todos los eventos deportivos de ciclismo, de tenis, de fútbol, de todas las disciplinas, todo está paralizado. La rutina, el medio ambiente, la gente estaba acomodada a una forma de vida. Hoy, ya en esta cuarentena, en este momento donde nos hemos recogido, yo creo que hemos empezado a valorar muchas cosas que hemos perdido. Y yo creo que una de las del tesoro perdido. A Tunja le dicen la ciudad de los tesoros, de los tesoros perdidos. Y el tesoro más perdido por el hombre es Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo que el hombre ahora se está replanteando muchas cosas de su vida. Este nivel de la playa, este nivel es donde se siente seguridad, no hay problemas. En este nivel no requiere mucho compromiso de nuestra parte, ya que es un nivel elemental de fe. Significa que estamos en una zona de confort. Es como cuando un bebé, pues lógicamente él no piensa cuando tiene hambre, llora, se le da el alimento, es una persona que está prácticamente dependiendo absolutamente del favor de sus padres y de su madre. Entonces, dijéramos que está segura. Uno cuando niño, uno no piensa en los problemas y las dificultades que hay, si hay o no hubo comida. Uno cuando tiene hambre, tiene hambre y pide comida, pide leche, pide tetero, pide lo que la persona necesita. No está pensando sobre los problemas de la humanidad. Un niño cuando quiere jugar, juega. Cuando ríe, ríe. Es espontáneo completamente en todo lo que él hace. Pues sinceramente es un nivel de fe donde uno aprende y su nivel de compromiso es muy, muy pequeño. En este nivel Dios hace cosas y las personas solo están mirando sin participar. En este nivel no maduramos y el carácter aún no es moldeado. Después, haciendo un análisis virtual de este pasaje bíblico, vamos a entrar a un segundo nivel de la fe, que sería en la barca en medio del mar. Y entonces eso ya como alguien me decía en alguna parte, recuerdo mucho al pastor Wilson en alguna predicación que él realizó cuando a él lo nombraron pastor. Y él llegó y dijo, yo me imaginé como en un crucero donde todo el mundo lo está despidiendo en el muelle y todo el mundo le despide, hay mucha alegría, hay champaña y todo el mundo está feliz y está atracado el barco en el muelle y pues está todo cómodo, muy tranquilo. Sin embargo, cuando el barco zarpa y entra en el mar profundo, nadie tiene ni idea de lo que le va a esperar en aguas profundas. Y muchas veces la vida también es ese caminar, ese andar, como por un barco, como en medio del mar. Hay momentos que el mar está azotando completamente el barco y aún la vida se siente en peligro. Hay momentos en donde el caminar diario de nuestra vida se generan dificultades, un mar bravo, recio. Y aquí entonces nos encontramos en este segundo nivel. En Mateo 14, 24, Mateo nos describe, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Según el pasaje de este estudio, aquí los discípulos estaban en la barca, pero se encontraban en medio de una gran tormenta. Dificultades.
La tormenta la podemos asociar con grandes dificultades. Yo creo que muchos de ustedes en estos momentos están atravesando, y todos estamos atravesando dificultades. La dificultad del tener el miedo y el temor a morir físicamente. Aunque los cristianos no tenemos ese temor. No tenemos ese temor. De ahí la importancia de creer en Dios, porque nuestra vida no termina acá. Nuestra vida tiene una eternidad y pensamos estar con Él directamente, con Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, esta etapa y este nivel representa la persona decide hacer lo que Dios le ha pedido que haga, aun cuando las cosas no le parecen muy claras. En este nivel se enfrentan problemas y comenzamos a desarrollar las habilidades de comunicación, a hablar sin ofender, con respeto y dignidad. Así como se desarrolla el carácter y la madurez en nosotros, aumenta el nivel de compromiso. En el caso, por ejemplo, de los seres humanos, cuando nos vemos abocados a diferentes dificultades y a diferentes adversidades. Yo sé que muchos de ustedes han madurado, aún ante las adversidades de la vida, ante las traiciones, ante el dolor físico, ante el dolor de un ser querido, ante la pérdida de un empleo, ante una enfermedad, ante los problemas que hay en las relaciones de pareja, los divorcios, el problema que tenemos con los hijos, con los problemas actuales de la drogadicción, del alcoholismo, aún de la ideología de género, los conceptos de ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio gay, la adopción de parte de parejas gay por los niños o niñas, la destrucción del medio ambiente. Todo lo que está ocurriendo actualmente es netamente desobediencia a Dios, y vuelvo a repetirlo, que esa desobediencia produjo pues lógicamente el pecado, y el pecado ha sido el virus más grande, y la raíz de la desobediencia es la incredulidad. Por eso en esta fe, en este segundo nivel de fe, el hombre empieza a afrontar esas dificultades, pero a creer en Dios, a creerle a Dios, a decirle que aunque las dificultades vengan, aunque tu hogar se esté destruyendo, aunque la relación de tu hijo o tu hijo esté sucumbiendo en la droga, empezamos a orar, empezamos a clamarle a Dios, empezamos a volvernos hacia Dios, empezamos con un corazón contrito y humillado a arrepentirnos verdaderamente y buscar un cambio de vida. Después de todo esto encontramos un tercer nivel de fe. Este tercer nivel de fe lo podemos titular como el caminar sobre el agua aunque te hundas. Mateo 14, 25, 30 dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Esto es un milagro, porque Jesús vence la ley de la gravedad. Un milagro se produce cuando las leyes de la física son vencidas por una ley superior. Y aquí sucede el milagro, cuando una ley superior vence a una ley inferior. Y en estos momentos la ley de la física, vencer la ley de gravedad, perdónenme, está considerado el caminar sobre las aguas como un milagro de Jesús. Sin embargo, él caminaba sobre las aguas. Dice que los discípulos quedaron aterrados. Gritaron: es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Este nivel de fe se puede vivir cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo obedecemos, sin preocuparnos, sin dudar. Pedro recibió la instrucción de Jesús de que fuera hacia él, y la Biblia dice que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Significa de que Pedro creyó en aquel que le decía que se bajara de la barca y caminó sobre las aguas. Habrá momentos en nuestras vidas que parece que la economía, el matrimonio o los hijos están hundiéndose. Tu fe nos ayudará a ver los milagros de Dios y a hacer cosas que nunca habíamos intentado. Cuando uno está derrotado, cuando uno se siente impotente, hay momentos en la vida donde tú te sientes vencido, donde no sabes qué hacer, donde parece que todo se te vino encima.
No solamente el problema físico y el temor a la muerte que sienten algunas personas, sino el temor económico, el temor financiero. ¿Cuántos están en estos momentos asustados, preocupados, ansiosos, en una angustia tremenda por todas las deudas que hay que pagar, por todas las acreencias, todos los acreedores que puedan estar encima de ustedes, y la preocupación para el sostenimiento de su familia? Porque hay muchas personas que están preocupadísimos, están angustiados. Y miren lo que dice el Señor: mirad las aves del cielo que ni siembran ni recogen, mas Dios con todo su amor las alimenta. ¿Acaso ustedes no son más que las aves? Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Aquí creer en Dios, confiar en Dios, depositar nuestra confianza en Dios es una parte vital, y esto no se da de la noche a la mañana. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Confiar en Dios, tener fe, requiere un caminar con Cristo, un caminar con Dios. ¿Tú con quién estás caminando? ¿Con quién andas? ¿Quién es tu verdadero compañero o compañera de viaje? ¿De quién te estás guiando? ¿En quién estás depositando tu confianza? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice las Sagradas Escrituras. Por eso tan importante volvernos hacia Dios, creer en el que nunca cambia, el que es infalible, el que es y no deja de ser, el que todo lo puede. En Él es que tenemos que aprender a confiar. La humanidad tiene que volverse hacia Dios, y tu vida, tu hogar, tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, tiene que volcarse hacia Dios. Y la familia, el centro de la familia, lo que es la familia, tenemos que volver a la institución primaria creada por Dios, que es el hogar y la familia. El pastor Darío el domingo pasado nos hizo un análisis muy rápido de algo que está tocando en estos momentos al ser humano. Uno, Dios, su relación con Dios. Segundo, volver a la institución divina que es la familia. Y tercero, pensar en el medio ambiente. Nos lo hablaba el pastor Darío el domingo pasado, cuando habló también de la resurrección y de lo que yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que nuestra vida no termina acá, sino continúa con el Señor. En esta clase de fe, Dios nos pide acción. La fe tiene que llevarnos hacia la acción, a obedecer su palabra, a creerle a Él, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de que la gente le diga no. Yo creo, actúo, porque la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Recuerden aquí algo tremendo que nos enseñan también las Sagradas Escrituras: es el miedo. Dice las Sagradas Escrituras que Dios no nos dio un espíritu de temor ni de fracaso, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Significa que el temor es fe en Satanás. La fe es fe, creer verdaderamente en Dios. ¿En quién pones tu fe? ¿En Satanás? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedo? No tengas dudas. Dios te va a sostener, no te va a soltar. Tienes que volverte. Vuélvete a Él de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y verás. ¡Pruébenme! Cuando dice el Señor prueben, porque Él está pidiendo que le creamos a Él. Y si realmente lo que dice la palabra de Dios, la paciencia de Él es para que el hombre se arrepienta. ¿Y cuál es la finalidad del arrepentimiento? ¿Cuál es la finalidad del arrepentimiento? De la misericordia de Dios, perdón. La finalidad de la misericordia de Dios es el arrepentimiento genuino, producir frutos dignos de arrepentimiento, una gratitud a Dios y decirle: Señor, realmente sin ti yo no puedo ser sin ti. Yo dependo de ti, separados de mí nada podéis hacer, dice Jesucristo. Y tercero, empezar una nueva vida. Yo los invito para que comencemos una nueva vida. Los invito para que empecemos a aumentar nuestra fe. ¿Cómo empezamos a aumentar nuestra fe? Caminando con Dios, caminando con Él, caminando por medio de su palabra. En este nivel dice que Pedro caminó sobre el mar, pero después de unos pasos le dio miedo y empezó a hundirse. En este nivel seguimos creyendo en milagros de Dios para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para la salud, los casos en la corte, transformación de nuestro cónyuge. Quizás estamos en el agua de los problemas hasta las rodillas o los hombros, o te estás hundiendo en medio de los problemas, pero confiemos en Dios. Él dice en la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33:3. ¿Con quién está usted hablando? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién es tu guía?
Pedro decidió conversar con alguien que ya caminaba sobre las aguas. Estaba con el Hijo de Dios. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Significa que Pedro decidió conversar con Jesús, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, es decir, el Señor Jesús, en lugar de hablar con sus compañeros que probablemente levantarían la duda y muchas veces lo desanimarían en hacer algo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Caminar sobre las aguas, caminar sobre los problemas, caminar sobre las adversidades, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso que sustenta nuestra vida, porque Él sustenta la creación y tú eres más que una creación. A todos aquellos que han recibido y han creído en Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido sellados por el poder del Espíritu Santo, aquellos que llevan una vida plena de cambio, de santidad, sin que seamos perfectos. Aquellos que tenemos una nueva vida porque tenemos un nuevo corazón, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, una nueva mente para cambiar, para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Caminar con Dios sin hundirse al lado de Jesús. Pedro le pidió ayuda a Jesús cuando comenzó a hundirse y Él lo rescató. De igual manera, nuestra conversación debe ser dirigida a Dios cuando estemos en medio de los problemas, creyendo en sus milagros y amor por nosotros. Él no nos dejará ahogarnos. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra. Aún Pedro, aún en un momento de incredulidad, gritó: Señor, sálvame. ¿Y quién lo salvó? ¿Quién lo ayudó? Dios. En este caso, Jesús, el Hijo de Dios, vino en el rescate de él. ¿Acaso Dios no puede venir al rescate de nosotros? Claro que sí. Él está dispuesto. Él está esperando un corazón verdaderamente contrito y humillado que se ha vuelto directamente al Señor. Un punto en este punto, cuando estamos hablando, no tengamos miedo en medio de las dificultades. Démosle gracias a Dios en medio de las dificultades, pues son grandes oportunidades para madurar, para crecer como personas y recibir sus bendiciones. No pare de orar. Siga viviendo y viniendo a la iglesia y aún participando de todos estos tiempos, de estos momentos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la esperanza, porque en Dios, en Cristo Jesús hay esperanza. Conéctate, crece y sirve conforme nos lo están enseñando también en la iglesia. Leer la palabra de Dios, hacer sus devocionales, servir en algún ministerio, servir en tu casa. Y por lo tanto también honrar a Dios con todo lo que Él nos da, aún con nuestros bienes, aún con todo lo que Él nos proporciona, porque más bienaventurado es dar que recibir. Hacer todo esto cuando enfrentamos las pruebas alimenta nuestra fe. Por eso tenemos que escuchar su palabra, llenarnos de su presencia, buscar su fortaleza, porque ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda y mi socorro viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Como conclusión, siguiendo el ejemplo de Pedro, cuando nos vemos envueltos en alguna dificultad en la vida, hablemos con Dios, no con las personas, y creamos en su palabra, pues solamente Él es capaz de hacernos caminar sobre las aguas de los problemas, rescatarnos y darnos la victoria. Hay una frase que me llamó la atención, que quiero compartirla con ustedes, que es de Blas Pascal, que dice: no hay desgracias que valgan contra quien tiene la seguridad plena de la eternidad. Repito, no hay desgracias que valgan contra quien tiene la seguridad plena de la eternidad. Y somos eternos en Cristo Jesús. Y Él no nos desampara. Y Él nos ayuda. Y Él te ama. Y Él lo que quiere en su infinita misericordia es que nos volvamos a Él, que seamos agradecidos y que comencemos una nueva vida. Yo te invito en el día de hoy a que confíes en Dios, a que busques su presencia, a que estés en contacto permanente con el único que nos puede ayudar, con el único que nos puede salvar, con el único que nos puede proveer, con el único que nos sana completamente. Él es Jesús, el Hijo de Dios. Si hoy alguna persona está mirando por primera vez, si alguna persona verdaderamente quiere decirle: oye, ¿cómo hago para entregarle mi vida a Jesús? ¿Cómo le hago entregarle mi corazón a Jesús? ¿Cómo hago para clamarle a Él?
tienes que recibir a Jesús en su corazón y creer en Él. Y quiero que hagamos una oración de fe. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche quiero confesar con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, aún con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias, para darme vida eterna y darme salvación. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Queremos darle gracias también a todas las personas que de una u otra manera también se están vinculando con la labor de la iglesia. Ustedes saben que tenemos un ministerio que se llama Misericordia, Amor y Servicio, que en todos estos 12 años y en los 33 años que lleva la iglesia Casa sobre la Roca, este ministerio ha ayudado a las personas también que tienen dificultades dentro de la iglesia y fuera de ella también. Los hogares de niñas que están en estos momentos también solventando esas necesidades que viene la provisión de parte de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Todos los que están haciendo sus donaciones, sus diezmos y ofrendas, gracias. Gracias por ayudarnos a sustentar y gracias por ayudarnos a dar y gracias por la labor que están haciendo. Quiero hacer una oración por todos los que diezman y ofrendan, los que están dando sus donaciones. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, por este privilegio de que podamos compartir. Aún vuelvo a repetirlo como las iglesias de Macedonia, que aún en su infinita pobreza dieron, y lo que había en su corazón era un deseo de dar. Padre Celestial, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezme y ofrenda. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, mil gracias por escucharme. Nos veríamos el próximo domingo. Un abrazo para todos. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.